Imagina un personaje que es un reflejo del actual mejor personaje de Genshin Impact. E imagina un personaje que tiene uno de los mayores techos individuales a C6 de todo el juego. A todo esto suma que los soportes son eternos y los carries son temporales. Y tenemos uno de los must pull y uno de los personajes, aparte de ser en diseño una de mis top 3 waifus, en este caso, de todo Genshin Impact. Así que hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de qué pasa con Yelan o si merece la pena Yelan. Está nada de llegar antes de Natlan y Hoyoverse ha sabido muy bien poner a Yelan y a Emily justo antes de la nación nueva para vaciarnos las protogemas. Así que si queréis tener mucha suerte y salvar vuestras protogemas, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Recordar que esto todo es gratis y ayuda muchísimo a la exposición del canal, al crecimiento del proyecto, a que el canal se recomiende para que pueda llegar más personas. Así que gracias por todo el apoyo. Y vamos, como he dicho, con el qué pasa con Yelan o el merece la pena Yelan. Creo que muchos y muchas ya tenéis a Yelan en vuestra cuenta, así que quien ya tenga Yelan, dejadme en los comentarios cuánta vida máxima en campo tenéis con Yelan. Os espero leeros aquí abajo. Y básicamente Yelan tiene una evolución bastante amplia porque existe desde la 2.7. Llegó como sneak peek en la 2.6. Los editores estarán poniendo por aquí el fragmento exacto al final de toda la historia de Sima, que como muchos sabéis, muchos antiguos en el canal, es mi zona jugable favorita, externa a las regiones. Sobre todo la parte subterránea de Sima me la pasaría una y otra vez en bucle. Me pareció como un videojuego aparte con principio y fin. Exploración, puzzles, cofres, historia, me encantó. Y básicamente desde ahí Yelan ya ha tomado el trono hasta la 4.2 que llega Furina. Y por supuesto hablaremos de Furina en este vídeo, porque Furina es una especie de Yelan con esteroides. Es a día de hoy, con una diferencia mínima que lo haremos en el vídeo, prácticamente un personaje que hace lo mismo. Entonces, ¿merece la pena Yelan o no? Desde que llegó Yelan y su famosa C1 y Aqua Simulacra la primera vez que llegó, nos ha brindado techos altísimos, superando y mejorando equipos que ya existían previamente, como el equipo más jugado de todo Inazuma, que era el Raiden National, pudiéndose jugar pues Raiden C2, Yelan C1, Aqua, con Xiangling Bennett y dándonos un top 3 de equipos en aquel entonces en Inazuma, es decir, era top 3, era uno de los 3 mejores equipos de todo el juego, junto al Permafrost y junto al Raiden Hypercarry, pues si tenías la sala C6 y la Raiden C2 o C3 todo balleneada y toda la historia. Y a partir de ahí Yelan no tuvo rival. De hecho, en esa 2.6, 2.7 es cuando personalmente, y no sé si algunos compañeros me suena que no lo hablaron mucho hasta cuando se acuñó el concepto y meses después en Sumeru sí que se habló de los must pull con Nahida y alguna cosa más, pero en ese entonces en la 2.6, 2.7 se trajo el concepto de must pull como personajes que debían estar en tu cuenta porque eran lo mejor de Genshin, cuando por la altura de Inazuma ya teníamos cerca de unos 50 personajes. A la altura de estar viendo este vídeo hay casi 100 personajes en Genshin, pero la realidad es que hay un selecto grupo de menos de 10 personajes que es el 10% de estos 100 personajes que hay que nos hacen todo el juego. ¿Qué hace Yelan? Básicamente es un Xinkyu con esteroides. Xinkyu nos da una cantidad de daño decente como sub DPS. Ya sabéis que Xinkyu da un aporte defensivo tanto en mitigaciones como en resistencia a la interrupción, como en microcuraciones al personaje, muy interesante y aporta un montón a los equipos. Y para ser un 4 estrellas es de los 4 mejores 4 estrellas del juego, los jinetes del apocalipsis, que ya sabéis, y hay un vídeo en el canal hablando de los jinetes del apocalipsis. Pero el resumen es que llegó Yelan y el personaje en sí es un Xinkyu que le han quitado todo el aporte defensivo, pero le han sumado un techo del triple de daño de Xinkyu. Literalmente Yelan, con techos de C1 y Aqua, puede llegar a hacer el triple exactamente a misma igualdad de condiciones de build de daño que lo que puede hacer un Xinkyu. Aparte Yelan, que es un sub DPS que te permite aplicar suficiente para hacer un montón de reacciones, menos
con Hu-Tao y esa fue su única limitación, pero como existía Xingqiu se podía jugar Yelan Xingqiu y ya tenías a Hu-Tao haciendo con la consonancia hidro además unos vaporizados increíbles y nos trajo un nuevo techo, aparte del Raiden National, nos trajo un nuevo techo al equipo de Hu-Tao. Así que al final Yelan es un sub DPS, aplicador hidro, que además al personaje en campo le mete un bufo del 50% de daño infligido. Esto es una salvajada. Yelan fue la reina y el mejor soporte hidro desde la 2.6, bueno, 2.7 hasta la 4.2 que llegó Furina. Y ahora merece la pena hablar de Furina. Yelan se estableció como must pull y uno de los 3 mejores personajes 5 estrellas del juego hasta esta 4.2. ¿Qué pasó en la 4.2? Llegó Furina. ¿Furina qué hace? Como sub DPS, Furina C2 y arma puede alcanzar literalmente más del doble de daño del que puede alcanzar Yelan, porque su cantidad de aplicación está tan justa y medida que la única diferencia de equipos con Yelan es que Furina no puede aplicar para el Raiden National, es la única diferencia. Sin embargo, Furina puede vaporizar fuera del campo la mayoría de hits, o el daño bruto que puede adquirir con la C2 y el escalado de vida una vez capeas proporción crítica hace que puedas estar metiendo golpes de 80, 90, 120 sin vaporizar, 300.000 vaporizando un golpe de una de las mascotas de Furina a C2 y arma bien construida. Entonces, le hicieron un nuevo techo de daño, superando más del doble del daño bruto que puede tener Yelan, y le hicieron que en vez de meter 50% de daño infligido al personaje en campo, Furina metiese hasta un 100% de daño infligido a todo el equipo. Eso es lo único. Entonces, ¿en qué posición deja esto a Yelan? Pues bien, número 1 es, como he dicho al principio del vídeo, una especie de mirror del mejor personaje del juego actual, que es Furina. Número 2 es un soporte increíble y el elemento soporte por excelencia a día de hoy en el juego es el hidro, y además se requiere de muchísimo hidro para muchísimos equipos y hay muchos equipos que se basan en Furina más Yelan, como el segundo mejor equipo de Arlequino, como el mejor equipo actual de Hu-Tao, como muchos equipos y combinaciones de Hyperloom doble hidro, juntando los bufos de Yelan más Furina para el personaje en campo, y así un largo etcétera, o como en el abismo requieres 2 equipos, poder tener un equipo con Furina y un equipo con Yelan, o un equipo con Yelan más Xingqiu, o un equipo con Xingqiu y un equipo con Furina más Yelan y combinar ambos bonos de daño infligido. ¿Deja de entrar a la lista top 3 Yelan del juego por la existencia de Furina? Sí, porque el top 3 actual son Nahida, Furina y Kazuha como soportes. ¿Deja de ser must pull por la existencia de Furina? No. Tenemos al tercer mejor personaje hidro del juego después de Neuvillette y Furina, Yelan. Tenemos al segundo mejor soporte hidro del juego después de Furina, Yelan. Tenemos a uno de los sub DPS más poderosos del juego y hace poco, bueno, hace poco no, esto no sé si veréis antes o después, es un spoiler, pero hice un vídeo de las mejores C6 de todo Genshin Impact, que estará por aquí si lo he subido previamente. Y básicamente en ese vídeo explico que Yelan con C6 es uno de los potenciales más poderosos de todo el juego a día de hoy y sigue siendo así, y Yelan C6 supera a Furina. Esto es una información que no es tan importante porque casi nadie tendrá ni Furina C6 ni Yelan C6 de los que veis este vídeo. Si la tenéis, dejadlo en los comentarios si quisiera saber qué nivel de bayoneo y de clasismo hay en mi comunidad. Y básicamente Yelan no ha dejado de ser must pull, pero como os he dicho en muchos otros vídeos, habría una segunda categoría de must pull con menos importancia que los 3 primeros personajes, que casualmente son personajes que son muy parecidos y nos aportan casi lo mismo que estos primeros 3 personajes mejores del juego soportes, que son Yelan a la sombra de Furina, Xianyun como segundo mejor soporte anemo del juego después de Kazuha, y en mi opinión, y esto aquí me podría equivocar hasta que salga Emily dentro de unos pocos días, y lo veremos el día que salga, Emily como segundo mejor dentro del juego después de Nahida. Así que sí, entra en una segunda categoría de must pull y es ultra recomendable en todas las cuentas, como digo, con un techo increíble de C1 y Aqua. Por último, que esto lo tocaré en la build un poco más, pero en este vídeo de merece la pena me preguntaréis por las constelaciones, con lo cual veremos si merece la pena. La C2 le da un daño adicional, que bueno, no está mal, pero sobre todo la C2 no es que te dé ese hit extra por el daño adicional. La C2 lo que hace es que esa capacidad de aplicación de Yelan con la C2 sea completa, y si bien sigue sin rivalizar con la aplicación de Xingqiu C6 y la única diferencia solo son los equipos de Hu-Tao y ya está, mejora su capacidad de aplicación para el resto de equipos y que todas las reacciones sean puras, es decir, para los Raiden National, para los equipos de Bloom o Hyper Bloom o Crepitar en el futuro, ahora que viene el meta Crepitar en Natlan y con Emily y con Kinnich y con Mualani a lo mejor haciendo una especie de Crepitar fuera del campo extraña, vaporizando los normales sobre quemadura. Y esto
ayuda, pero yo personalmente no os diría que vayáis por la C2. Con C1 y Aqua o C1 y un montón de Argos que comentaré en la build, Yelan ya es Jesucristo bendito en la tierra y uno de los mejores personajes de Genshin Impact. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por apoyar el canal, para ayudar a todo el crecimiento, la exposición y todo lo que hacéis, que es totalmente gratis y que ayuda muchísimo. Y cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis, Yelan para el algoritmo, Aqua, Simulacra para el algoritmo y manifestar suerte y chao.